Yo recordé cuando estudiaba este concepto aquellas imágenes crueles del 11 de septiembre, cuando se cayeron las torres gemelas del World Trade Center. Cómo la gente corría despavorida para que ningún bloque de hormigón cayera sobre ellos. De esa misma manera debemos escapar nosotros de este tipo de pecados de inmoralidad sexual. Un saludo muy grande, mis hermanos, que la gracia y la paz de Dios esté con todos ustedes. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes un devocional, quizás no tan breve, pero si una de tus debilidades, uno de tus problemas es la sexualidad, o si tienes dudas acerca de este tema y qué dice la Biblia, quédate con nosotros hasta el final y muy probablemente el Señor te hable en este video. Debo aclarar también que van a quedar seguramente dudas y preguntas. Para eso están los comentarios. Puedes dejarlo ahí y puedes proponer incluso hablar sobre otro tema que tenga que ver con esto. Uno de los desafíos que representa aprender un hábito nuevo es cambiar la mentalidad que traemos por nuestra crianza, por el entorno, por la idiosincrasia del lugar donde crecimos. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo pecaminoso cuando queremos llevarlo cautivo a la palabra de Dios. Cuando yo leo pasajes a los cuales no estoy acostumbrado a obedecer, debo ser disciplinado y hacer que mi mente, que mi cuerpo, que mis emociones obedezcan a la Escritura. No era diferente en la iglesia de los Corintios allá en el primer siglo. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, y leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice el apóstol Pablo: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual, que hay entre ustedes algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su propia iglesia vive en pecado con su madrastra. Esa era la situación de inmoralidad sexual que se vivía en aquel momento. Cosas que ni los paganos ni los gentiles, dice Reina Valera, hacen, ni se menciona entre ellos. No solamente los gentiles, los judíos también repudiaban esta actitud. En la ley levítica, en Levítico 18 y 20, aparecen las advertencias de parte de Dios en contra de esta situación. Sin embargo, el apóstol Pablo nos deja varios consejos, y el texto que quiero analizar con ustedes hoy está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Dice la Biblia de la siguiente manera. Voy a leer en Reina Valera: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pablo nos está diciendo que debemos huir de la inmoralidad sexual. La RAE define huir como alejarse deprisa por miedo o por otro motivo de personas, animales o cosas para evitar un daño, disgusto o molestia. Sin embargo, yo voy a sumar evitar aquellos factores o aquellos entornos en los cuales quedemos expuestos. Quiero decir que no debemos solamente huir cuando esté ocurriendo la situación. Eso es lo que Pablo está diciendo. Eso fue lo que hizo José allá en Génesis capítulo 39. Sino también evitemos esas circunstancias. Evitemos quedarnos en entornos que nos hagan vulnerables a este tipo de pecados. Voy a ser más claro más adelante, pero primero definamos qué es la inmoralidad sexual. La Biblia es clara en cuanto a definir cómo debe llevarse a cabo la sexualidad. Y la inmoralidad sexual es todo lo que se escape de lo que Jesús enseña que es una relación amorosa bíblica. Voy a mostrarle lo que Jesús dice que es una relación amorosa bíblica, y todo lo que esté por fuera de este concepto será considerado inmoralidad sexual. Dice Jesús en Mateo capítulo 19, versículos 4 y 5 de la siguiente manera. Él respondiendo le dijo: ¿no habéis oído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
Jesús establece cuáles son los límites de las relaciones sexuales. Tenemos un concepto bíblico y si lo tomamos como una verdad, entonces sacamos los siguientes aprendizajes. Lo primero es que el matrimonio es un proyecto de Dios. Dios creó el matrimonio, Dios creó la pareja. ¿De qué forma la creó? Bueno, conformada por un varón y una hembra. ¿Y cómo debe funcionar el matrimonio? Bueno, este varón y esta hembra, o este hombre y esta mujer, dejan sus familias, sus núcleos familiares, y ellos se unen. Y ellos para Dios empiezan a ser una sola carne, una unidad. Es interesante saber que el manejo que Dios le da al matrimonio en cuanto a una unidad, pero conformada por varias personas, es el mismo manejo, al menos en el tema del lenguaje, que se usa en la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son tres personas, pero un solo Dios. El hombre y la mujer son dos personas formando una sola carne. Y esto conlleva además que haya cierta fidelidad o cierta, debamos cierta honestidad a nuestra pareja, cierta exclusividad. Es decir, hay cosas que debemos practicar con nuestra pareja que no podemos practicar con más nadie. Y una de ellas es el deseo sexual. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 28, en el Sermón del Monte: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces tenemos dos conceptos que debemos tener como fundamento para entender todo lo que estamos hablando. El primer concepto es el matrimonio bíblico, en que un hombre y una mujer se unen para integrarse en una sola carne. Y el segundo concepto es la fidelidad bíblica. Hoy en día se habla de microinfidelidades y de infidelidades, y que si un mensaje de texto con unas palabras que no deberían ir allí, o la intención en el corazón, o mirar a alguien que pasa cuenta o no cuenta, Jesús fue suficientemente claro. Les pido perdón porque estoy un poco enfermo. Jesús fue suficientemente claro, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El matrimonio fue creado por Dios con varios fines. Uno, la compañía. Número dos, el liderazgo espiritual de la familia, que recae en el esposo. Y por supuesto, la procreación, tener hijos. Entre otras cosas, estas son, o este es el propósito del matrimonio: la procreación, el liderazgo espiritual de la familia, la compañía mutua y el deleite de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice que honroso sea para todos el lecho sin mancilla. Y también dice la Escritura, en cuanto a la frecuencia en que las parejas deben consumar su intimidad, que no estemos lejos el uno del otro por mucho tiempo, a excepción de que sea para dedicarnos a la oración. Por lo tanto, mis amigos, mis hermanos, el matrimonio fue inventado por Dios. La vida en pareja fue implementada por Dios y fue dejada para nuestro deleite, para nuestro disfrute, para nuestra compañía, para tener hijos. Y fue hecha bajo sus reglas. Pero en respuesta a nuestra pregunta, ¿qué es entonces la inmoralidad sexual? En una respuesta muy simple, muy general, es cualquier cosa que salga de los parámetros antes mencionados. Es una desviación de la moralidad establecida por Dios en términos de sexo. Permítame mencionarle explícitamente, con ejemplos claros, algunos modos de inmoralidad. Cualquier pensamiento sexual con alguien que no sea tu esposo o tu esposa. Recuerda que la inmoralidad o la moralidad sexual no la define la psicología, ni la sociología, ni TikTok, ni YouTube, ni la sociedad. La inmoralidad sexual la define Dios, y Jesús la definió como cualquier pensamiento sexual con alguien que no sea tu esposo ni tu esposa. Por eso creemos que entre una pareja de novios, entre una pareja de enamorados que no se hayan casado, cualquier deseo o cualquier pensamiento sexual es pecado también. Cualquier tipo de pensamiento o acto sexual con personas del mismo sexo. Aquí debo ser suficientemente claro
pero quiero que me entiendan que esto lo estoy diciendo con todo el amor que debe ser. Cualquier pensamiento o cualquier hecho o acto sexual con personas del mismo sexo representan el mismo pecado que un pensamiento o un acto inmoral con alguien que no está casado contigo. No es menos pecaminosa la heterosexualidad inmoral que la homosexualidad. Son igual de pecaminosas delante del Señor. Incluso, aunque no todos los comentaristas y todos los eruditos bíblicos están de acuerdo, alterar el uso natural, alterar el uso natural de la anatomía del sexo es pecado. Yo no quiero ser más explícito con este punto. Cualquier cambio en el funcionamiento de nuestros órganos sexuales, es decir, ellos están hechos para lo que fueron creados y de esa manera debemos disfrutarlos. Yo creo que ahí soy suficientemente claro, no quiero ir más allá. Algunos amigos se me han acercado y me han preguntado por el consumo de material audiovisual para adultos o por el consumo de pornografía. ¿Dice algo la Biblia acerca de esto? Explícitamente no hay un mandamiento que diga no consumirás tal y tal material. No lo hay. Sin embargo, la palabra que se usa en el texto que estamos analizando es la palabra griega porneia, que se traduce como inmoralidad sexual y es de donde viene la palabra pornografía. En los tiempos del primer siglo, en los tiempos que escribió Pablo, no existían los dispositivos de grabación ni de reproducción de videos. Por lo tanto, la pornografía no era algo como lo que vemos. Sin embargo, habían imágenes, incluso actos públicos que se llevaban a cabo. Ahora, yo quiero, en vez de debatir en temas de lenguaje y contexto, apelar a su lógica. Si usted es una persona creyente de Dios y creyente en las Escrituras, vamos a hablar con base en las Escrituras. Voy a apelar a tu lógica si estás teniendo problemas con pornografía. Déjame darte algunos argumentos. El primero, si estamos consumiendo pornografía, estamos recibiendo estímulos sexuales de una fuente que no es nuestra esposa o nuestro esposo en el caso de las hermanas. Y ya dijimos que el acto sexual está reservado para la pareja. Proverbios capítulo 5, versículos del 18 al 20, dice el escritor que debemos alegrarnos con la mujer de nuestra juventud. Alégrate con la mujer de tu juventud. Otra vez, nuestros deseos sexuales, nuestra necesidad sexual debe estar reservada para aquella persona con la cual contrajimos matrimonio. Ese es el primer argumento. El segundo argumento es que nos estaremos deleitando con una persona, con una pareja que claramente está yendo en contra de los principios bíblicos. Mis hermanos, esos actores, esas personas que salen en la pantalla o en las imágenes, cuando consumimos ese material, primero, claramente están yendo en contra de los principios de Dios. Cuando vemos una pareja en la pantalla que está llevando a cabo relaciones sexuales, recuerden que eso es una actuación. Probablemente esas personas no estén casadas, y si están casadas bajo la ley, no son un matrimonio bíblico y no están llevando a cabo cosas que creyentes deben estar practicando ni consumiendo. Por consecuencia, nos estamos nosotros alegrando o nos estamos gozando o estamos deleitándonos con hechos antibíblicos. Y Romanos capítulo 1, versículo 32, el Señor dice que no solamente son malas aquellas personas que practican tales hechos, sino los que se complacen con quienes los practican. Si tu deleite está en una pantalla, hay un problema grave. Ten cuidado. Y el tercer argumento, que quiero dejar para ustedes es que si no podemos esperar el momento adecuado y la persona adecuada, que debe ser nuestro esposo o nuestra esposa, si no podemos esperar eso, tenemos un problema con el dominio propio, que es un fruto del Espíritu. El famoso texto de Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 2 Timoteo
17:7 claramente nos hablan de que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Como conclusión a esta primera parte de la reflexión, debemos entonces disfrutar nuestra libertad en Cristo. Debemos vivir nuestra sexualidad de acuerdo a su propósito, en plenitud de gozo, y cuando detectemos alguna desviación, debemos huir de ella. Y cuando veamos en el horizonte que hay una posibilidad, y aquí sí voy a ser suficientemente claro, al principio les dije, más adelante les aclararé. Por ejemplo, entre los pastores, entre los líderes evangélicos, siempre hay consejerías hacia el pueblo. Ahora, si aquella persona que viene a pedir consejo es una jovencita en el caso de los hombres, o es un jovencito en el caso de las damas, es recomendable siempre estar acompañado. Si una mujer viene a mí a pedir consejo, yo voy a darle consejo al lado de mi esposa. Si un hombre viene a una dama a pedir consejo, lo más apropiado es que ella esté con su esposa o con un grupo de hermanos para evitar quedarse solo. Y usted me va a decir, bueno, pero es que no pueden estar solos sin que ocurran cosas, sí, pero a lo mejor ocurren comentarios. Y muchas veces los comentarios son igual de dañinos que las situaciones. Por lo tanto, debemos cuidarnos de esto. Si tú eres un jovencito o una jovencita que aún eres soltero, que quizás estás de novio con alguien o de novia con alguien y llegó el momento de quedarse solos, no lo hagan, porque ocurre el riesgo de que pase algo que no debe ocurrir. Si ves que tus mensajes de textos se están pasando de la raya, debes poner un freno. Si tu dispositivo electrónico te está haciendo piedra de tropiezo, hay aplicaciones cristianas que ayudan a regular eso. O dile a tu mejor amigo, a tu mejor amiga de la iglesia que te ayude con eso. Acude a tu líder, a tu pastor, que te ayude con eso. Evita quedarte solo con aquello que te va a hacer tropezar, sea una persona, sea un dispositivo, incluso con tu mente. Quedarnos ociosos mucho tiempo da espacio para eso. Seguimos analizando el texto un poco más abajo y aquí voy a ser muy breve. El apóstol entonces nos da una justificación por qué debemos ser puros en términos sexuales. Dice, huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En cierto sentido, y voy a leer esto textualmente, en cierto sentido el pecado sexual destruye a una persona como ningún otro puede, ya que sucede a un nivel muy íntimo, que enreda y corrompe lo más profundo del ser humano. Es probable incluso que Pablo alude aquí a las enfermedades venéreas que tanto prevalecieron y devastaron en su tiempo como en la actualidad. Esa es la Biblia de estudio de John MacArthur, ese es el comentario del pastor John MacArthur acerca de este texto. Dice que ningún otro pecado destruye como el pecado sexual. Bueno, Proverbios dice que el que comete adulterio es falta de entendimiento y su afrenta jamás será borrada. Es un problema muy triste cuando nosotros seguramente en su mente van a venir pastores muy famosos. Hace poco cayó uno muy famoso en este tipo de pecado y es un pecado muy destructivo a la moral, digamos al currículum ministerial de cualquiera, pero además es un pecado devastador dentro de la familia y dentro de la salud de los involucrados. Sin embargo, otros comentaristas como Mundo Hispano, y también yo creo que tiene sentido, que cuando nos unimos, como lo dije anteriormente, en términos del matrimonio, a nuestra esposa, somos una sola carne. Por tanto, si nosotros cometemos pecado, estamos ofendiendo a nuestra propia carne, estamos ofendiendo a nosotros mismos. Y el daño generalmente es irremediable. Así que debemos cuidarnos de esto cuando somos casados. Pero también antes de llegar al matrimonio, joven que me escuchas, debes ya tener la disciplina, la precaución y sobre todo la vida en santidad
para cuidarte de la inmoralidad sexual en los otros aspectos. Así que no saben, sigue el texto diciendo en el versículo 19, permítanme, voy a buscarlo acá en la Biblia. En el versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Jesucristo nos compró a nosotros. Él pagó un precio por tu vida. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice que nosotros mismos somos sacrificios vivos, que nuestro culto racional hacia Dios es nuestra manera de vivir y que debemos entonces nosotros transformar nuestro entendimiento no conforme a lo que se está viviendo. Para finalizar, quiero recordarles que el mundo, que la sociedad por lo general va a ir en contra de lo que la palabra enseña. Para la sociedad, que miremos a alguien que pasa por el frente de nosotros y que codiciemos en nuestro corazón a esa persona y que incluso expresemos esa codicia en palabras que la sociedad llama piropos de repente, no es pecado, no es infidelidad. Pero Jesús dijo otra cosa: que nosotros tengamos conversaciones sugerentes con otras personas que no son nuestra pareja o que no, aún no son nuestros esposos, porque esto aplica otra vez para casados y solteros. Si no está casado contigo, no te pertenece. Si no está casada contigo, no te pertenece. Y tu trato debe ser, como Pablo le dice a Timoteo, con toda pureza, como a hermanas menores, hasta el momento en que Dios haga esa unión en una sola carne y podamos disfrutar de lo que Él ha creado, que es bueno y agradable. Así que deseo que Dios les bendiga, que les acompañe. Les pido una vez más disculpas porque me cuesta hablar, pero quería compartir esto con ustedes. Espero que les sean de provecho y cualquier duda, déjenla en los comentarios, y si les gustó el video puede compartirlo con quien usted cree que lo necesita. Que Dios los bendiga y nos vemos muy pronto.